amigos de YouTube? Estamos aquí una vez más en su espacio, Esto No es Democracia, en defensa de aquellos que no tienen. Y el día de hoy tenemos un invitado, lo que es el maestro constructor con 25 años de experiencia, Joel de la Cruz. Y él nos estará hablando sobre por qué se pudo haber evitado la tragedia del YC en el asunto que tiene que ver con el colapso. Entonces tenemos a Joel. ¿Por qué esto se pudo haber evitado? Muy buenas tardes. La experiencia nos dice que se hubiese podido evitar, porque de antemano la edificación fue hablando. ¿Fue hablando en qué sentido? Tuvo en el 2003, en el 2023 tuvo un fuego, dicho recinto del YC, y luego fueron ocurriendo ciertas situaciones paulativamente que pudo haberse evitado la situación. Entonces usted me dice que esos dos eventos que sucedieron fueron luz para que se pudiera hacer una reconstrucción de un chequeo y poder evaluar a ver si eso estaba en óptima condición. Los chequeos lo hicieron. Hubo un peritaje, que fue la evaluación de la obra, cómo quedó luego del fuego, y se le informó al propietario, que por ende uno entiende que fue el que mandó a hacer la evaluación. La información que se ha difundido es que él no acató lo que en ese momento la persona que hizo el peritaje le dijo, que no es más, la palabra peritaje es una evaluación de la obra en sí para hacer un rebozamiento, llámese una remodelación de la obra. En este caso, difunden que fueron unos 4 millones y tantos. Sí, eso es lo mayormente lo que han dicho en la red. Sí, y él no hizo no acató en ese momento hacer esa reparación. Entre otras cosas que nosotros tenemos conocimiento, el estar muy cerca de lo que es la costa, entendemos que también el salitre pudo afectar. Pero maestro, eso tenía, en algunos videos, tenía como capas. Parece que ellos le habían tirado como, no sé, ¿cómo que se le dice? Fino. Sí, pero era un grosor bien. En términos, podemos hablar de pulgadas, son como 4 pulgadas, 10 centímetros por cada capa. Wow. 10 centímetros por cada capa. La información también que se ha investigado dice que le hubiesen arrojado 6 capas, es decir, son exageraciones. O sea, 6 capas por encima de 10 centímetros, entonces usted multiplica 10 por 6, estamos hablando de 60 centímetros. Estamos hablando de algo muy excesivo en una losa, encima de un plato, por hablar coloquial. Coloquialmente, entonces todo ese peso, más los instrumentos de aire, que eran de un transformador, que dicen los vecinos que subieron 2 transformadores, que habían plantas eléctricas, aunque hay una información que arroja que no estaban encima, pero aún estando en la construcción, al lado, la vibración de las plantas cuando eran encendidas, todo eso fue afectando de manera paulatinamente, porque a veces para que ocurra una situación no es de golpe que ocurre. En este caso, dicen algunos artistas que cantaban en ese lugar, llámese el Negrito de Villa, que es Sergio Vargas. Él dice que en una ocasión él fue a dar un concierto y luego cuando terminó el concierto algunas personas queriéndose tirar fotografías con él y esas cosas, él pudo notar que estaban barriendo algunos escombros y él preguntó que por qué, y decían los meseros o los que estaban barriendo en ese momento
que eso era común, que eso ocurría a cada momento. Es decir, que una de las razones por las cuales se debió de cerrar el YC. Pero en este caso, quizás las personas pertinentes, llámese el propietario o el que tenía que ver con la administración en ese momento, el administrador, quizá no tenía el tiempo para que el YC fuera clausurado por un X tiempo para entonces hacer la usted sostiene reparación. que si el dueño del YC o la administración en ese tiempo hubiese acatado lo que es, un ejemplo, el chequeo o la evaluación que se le habían hecho y tomar una fecha paulativa para hacer lo que es la remodelación, no hubiese pasado nada de esto que nosotros estamos viendo. A mi entender, si él hubiese acatado la evaluación de los 4 millones y tantos que se ha expresado, no hubiese ocurrido el accidente. Porque creo y estoy seguro que dentro de ese rebozamiento que iba a realizarse, iban a poner algunas columnas céntricas y iban a ver los fallos que podía haber estado pasando en el plato. Porque por ende, por haber cogido fuego, por el tiempo de construcción que tenía, se habla de 60 años. 60 años. Sí, son cosas que van afectando de una manera muy significativa el sonido, las vibraciones de los aires, la planta eléctrica, el salistre por estar muy cerca de lo que es la costa. Pudo haber afectado también el tipo de evaluación que tuvo a la hora de la construcción. Son muchas ejemplo, lo que tiene que ver con el cemento y la varilla sí, que sí, utilizaron. Dígame de eso. todo eso influye a la hora de hacer una construcción. Se habla de un cálculo estructural, cómo va a ser diseñada desde cero. O sea, el tamaño que tiene el Sí, tamaño, que no es pequeño. sí, estamos hablando de 17 metros de ancho por 28 metros de largo. Es bastante amplia, era bastante amplia la discoteca. En una magnitud así debió de tener por lo menos 2 o 3 columnas céntricas para ser distribuido luego lo que es el plato. Debió de tener esa columna. De haber tenido esa columna, no hubiese sucedido tal. Y si hubiese ocurrido, no iba a caer completo, sino que iba a ser como paulativamente. No, porque recuerde usted que una de las cosas que están arrojando, que están diciendo, que fue que se quebró. Cuando se quiebra en el centro. Porque también explican que eso no era un plato completo, que eran viguetas. Viguetas es platos prefabricados, como se usan en los puentes, como se usan en los elevados. Los elevados no son platos en sí, son viguetas que se hacen en un lugar Y luego se pone. y luego se colocan. Ese es un dato interesante que el maestro está arrojando. Entonces eso fue que se armó, entonces luego se ensambló. Sí, eso solo estaba sosteniéndose en las paredes perimetralmente hablando, y al poner todo el peso, llámese de los tinacos, los sistemas de las consolas del aire, los transformadores, que los vecinos subieron videos que había transformadores ahí arriba, habían otros equipos que Habían aire, tenían mucho aire profesional. tenía mucha carga para la longitud, es decir, el ancho que tenía la discoteca, tenía mucha carga céntrica, y por ende eso fue dando un poquito de información. Es decir, el plato fue hablando, porque fue en múltiples ocasiones. Entonces me dice que la columna era el problema. Sígueme contando de eso.
Le explicaba que si desde el principio, si el propietario acata el peritaje, es decir, si él dice, sí, está bien, vamos a cerrar, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo conlleva hacer el rebozamiento o remodelación, como usted entiende? En 4 o 5 meses. Entonces, si él hubiese dicho, está bien, vamos a hacerlo, nada de lo ocurrido hubiese pasado, todo se hubiese podido evitar. Bueno, y hemos adquirido mucho conocimiento concerniente a esto que pasó en el YC del derrumbe, donde murieron una aproximada de 222 personas, hasta ese es el conteo que tenía. Sabemos que eso se actualizó y que posiblemente pueda superar las 240, o sea, no sé bien el tope, pero eso es una tragedia lo que ha pasado en el YC. Y tenemos aquí al maestro, si usted quiere saludar a alguien, maestro Joel de la Cruz, con su vasta experiencia de 25 años, y nos estuvo hablando cosas muy interesantes de por qué pudo ocurrir esta tragedia que pasó en el YC. Y nuestras autoridades, si pueden abogar por una ley que lo que él odia, lo que son las oficinas gubernamentales, que apoyen una ley que pueda hacerse lo que se llama una revisión, ¿verdad? Un peritaje a todas las construcciones que ya están hechas y las posibles construcciones que se hagan en lo adelante, para poder evitar situaciones como esta. Porque en nuestro país todo lo que ocurre por negligencia o falta de esfuerzo para hacer las cosas. Porque hoy en día se está dando mucho que pasa quizá un supervisor por la obra y se soborna, y eso se sigue construyendo, y luego pueden ocurrir cosas, tragedias como la del YC. Podemos evitar situaciones, no solo accidentes como el YC, sino como el puente de la 17, que por personas, vamos a decir en el buen, popularmente hablando, por personas atrevidas que han ido allí con cámaras a hacer ciertos videos, hemos podido llevar a las autoridades a que hagan el rebozamiento del puente de la 17, gracias a Dios, para poder evitar situaciones en lo adelante que sean similares a la del YC, cuidados y más allá. Agradecemos a Dios porque por todo hay que darle gracias a Dios. Bueno, mi gente, no ha dado hasta más, ha sido más que un placer, y recuerden seguir viendo todo el contenido que estamos subiendo, y nos vemos hasta la próxima.